Después del funeral de mi marido, fui a la fiesta del primer cumpleaños del hijo de mi hermana. Y ella anunció, mi hijo es hijo de tu marido. Así que, como herencia, me quedaré con la mitad de tu casa de $800.000. Incluso me mostró su testamento. Yo dije, oh, ya veo, e intenté reprimir mi risa porque, bueno, mi nombre es Bridget, y a mis 34 años, nunca esperé ser viuda. Hace 3 meses, perdí a Adam, mi esposo durante 11 años, a causa de un repentino aneurisma. Apenas unos días después de su funeral, me arrastré a la fiesta del primer cumpleaños de mi sobrino Lucas, donde mi hermana, Cassandra, soltó una bomba. Anunció que Lucas era en realidad hijo de Adam, mostrando a todos un testamento que reclamaba la mitad de mi casa de $800.000. Lo que ella no sabía era por qué apenas podía reprimir mi risa. Si estás viendo esto desde algún lugar donde el drama familiar te toca de cerca, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Créeme, querrás escuchar cómo manejé lo que vino después. Adam y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica a favor de niños con cáncer. Yo era voluntaria, ayudando a organizar los artículos de la subasta silenciosa, cuando él superó la oferta de todos los demás por una pintura que había estado admirando toda la noche. Era una acuarela del horizonte de Boston al atardecer. Naranjas y púrpuras vibrantes sangrando hacia el puerto. Después de ganar, caminó directamente hacia mí y me la entregó. Noté que estuviste mirando esto toda la noche, dijo con una sonrisa que hacía que sus ojos azules se arrugaran en las esquinas. Creo que pertenece contigo. Así era Adam, considerado, observador y generoso hasta la exageración. Me enamoré rápido y con fuerza. Tuvimos nuestra primera cita la noche siguiente, y se sintió como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Era abogado corporativo, brillante pero humilde, el tipo de hombre que recordaba los nombres del personal de servicio y hacía preguntas genuinas sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos, me propuso matrimonio en el puerto con el horizonte real reflejando la pintura que nos unió. Compramos nuestra casa victoriana en Beacon Hill poco después de nuestro primer aniversario. Era un estirón financiero a $800.000, pero Adam acababa de convertirse en socio en su firma, y yo estaba construyendo una sólida reputación como diseñadora de interiores. La casa necesitaba trabajo, pero tenía buena estructura, techos altos y un pequeño jardín en la parte de atrás donde imaginaba a futuros niños jugando. Esos niños nunca llegaron, no por falta de intento. Durante años, planeamos y esperamos. Luego vinieron los médicos, las pruebas, los procedimientos, 4 rondas de FIV que agotaron nuestros ahorros y nuestros ánimos. Aún recuerdo el último intento fallido, el silencioso viaje en coche a casa desde la clínica, Adam estirándose a través de la consola para tomar mi mano, ninguno de los dos hablando porque ambos sabíamos que ese era el final de ese camino. Aún podemos tener una vida hermosa, dijo Adam esa noche mientras nos sentábamos en nuestro columpio del porche. Tú y yo, eso es suficiente. Y lo decía en serio. Lentamente reconstruimos nuestros sueños. Viajamos. Nos volcamos en nuestras carreras. Renovamos la casa habitación por habitación hasta que fue la casa de exhibición que siempre había imaginado. Adam apoyó mi negocio cuando decidí lanzar mi propia firma de diseño de interiores. Nuestra vida era plena, aunque diferente de lo que habíamos planeado inicialmente. Mi hermana menor, Cassandra, siempre estuvo en la periferia de nuestra felicidad. 4 años menor que yo, con 30, siempre había sido la niña salvaje de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y construía un negocio, ella saltaba entre trabajos y relaciones. Nuestros padres se preocupaban constantemente por ella, lo que se traducía en que inventaban excusas para su comportamiento y la sacaban de problemas financieros repetidamente. Cassandra y yo tuvimos una relación complicada desde la infancia. Era innegablemente hermosa con el tipo de encanto sin esfuerzo que atraía a la gente hacia ella, pero siempre había una corriente subterránea de competencia de su lado. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarme. Cuando empecé a salir con Adam, de repente se interesó por los estudiantes de derecho. Cuando compramos nuestra casa, se quejó durante meses de su apartamento, buscando que nuestros padres la ayudaran a mejorar. Era agotador, pero Adam me animó a mantener la relación. Ella es tu única hermana, me recordaba. La familia es importante. Hace 2 años,
Cassandra empezó a salir con Tyler, un camarero que conoció mientras salía con amigos. Era guapo a su manera, con tatuajes que cubrían sus brazos y una motocicleta que nuestros padres desaprobaban. Su relación parecía volátil desde fuera, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Luego vino el anuncio del embarazo en la cena de Acción de Gracias el año anterior a la muerte de Adam. Fue inesperado, por decirlo menos. Yo estaba viviendo según las expectativas de la sociedad. Sin embargo, ahí estaba ella, anunciando su embarazo con lágrimas teatrales y declaraciones sobre el milagro de la vida. Sentí la familiar punzada de celos. Después de todas nuestras luchas, toda nuestra angustia, Cassandra había logrado accidentalmente lo que nosotros habíamos deseado desesperadamente. Pero reprimí esos sentimientos. Estaba genuinamente feliz por ella, y estaba decidida a ser la mejor tía posible para su hijo. Lucas nació sano con 8 libras y 4 onzas. Estuve en el hospital con flores y una manta hecha a mano que había pasado meses tejiendo. Cassandra parecía abrumada por la maternidad desde el principio, a menudo llamándome llorando por los cólicos de Lucas o su agotamiento. Intervine tanto como pude, a veces cuidando a Lucas durante la noche para que ella pudiera dormir. Adam estaba menos involucrado con Lucas que yo. En retrospectiva, pensé que era debido a nuestras propias luchas contra la infertilidad, que podría ser doloroso para el crear un vínculo con un bebé que no era nuestro. Siempre fue amable cuando Cassandra traía a Lucas, pero mantuvo cierta distancia que nunca cuestioné en ese momento. Luego llegó esa terrible mañana de martes. Adam se quejó de dolor de cabeza antes de irse al trabajo. Le sugerí que se quedara en casa, pero tenía una importante reunión con un cliente, solo una migraña, insistió, besándome para despedirse. Te llamaré después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En cambio, recibí una del hospital. Para cuando llegué, ya se había ido. Aneurisma cerebral. Dijeron que no se podría haber hecho nada. Tenía 36 años. Los días siguientes pasaron en un torbellino de arreglos y dolor. Cassandra estuvo extrañamente ausente durante la mayor parte del tiempo, enviando mensajes de texto alegando que Lucas estaba enfermo o que no podía encontrar una niñera. Cuando apareció en el funeral, se quedó brevemente, manteniéndose al margen y marchándose antes de la recepción. Estaba demasiado entumecida por el dolor para pensar mucho en ello en ese momento. Una semana después de que enterramos a Adam, llegó el primer cumpleaños de Lucas. Lo último que quería era asistir a una fiesta de cumpleaños infantil, pero las obligaciones familiares me atraían. Adam querría que fueras, insistió mi madre durante una de sus llamadas diarias de control. Siempre decía que la familia es lo primero. Así que, me encontré conduciendo hacia la pequeña casa de alquiler de Cassandra en una parte menos deseable de la ciudad, un regalo envuelto en el asiento del pasajero y círculos oscuros bajo mis ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Apenas había dormido desde que Adam murió, pasando las noches mirando su lado vacío de la cama, buscando un calor que ya no estaba allí. Aparqué detrás de una fila de coches y respiré hondo varias veces antes de agarrar el regalo y dirigirme al interior. Nadie debería tener que fingir felicidad tan pronto después de perder a su marido, pensé, pero me puse una sonrisa y llamé a la puerta. La amiga de Cassandra, Jenny, la abrió, sus ojos ensanchándose ligeramente al verme. Oh, Bridget, llegaste, dijo, su voz extrañamente tensa. Miró por encima de su hombro antes de hacerse a un lado. Entra. Todos están en el patio trasero. La pequeña casa estaba decorada con globos y serpentinas azules. Una pancarta que decía, «Feliz primer cumpleaños, Lucas», se extendía por la pared del salón. Noté a un grupo de personas que no reconocía reunidas en la cocina, susurrando. Se quedaron en silencio al pasar, sus ojos siguiéndome. En el patio trasero, más invitados estaban de pie en pequeños grupos, con vasos de plástico en la mano. Vi a mis padres sentados torpemente en una mesa de picnic, con aspecto incómodo. Mi padre se levantó cuando me vio, el alivio inundando su rostro. Bridget, dijo, abrazándome. No estábamos seguros de si vendrías. Por supuesto que vine, respondí, dejando el regalo en la mesa designada. ¿Dónde está el cumpleañero? Con Cassandra, dijo mi madre, sin mirarme a los ojos. Deberían salir pronto para el pastel.
Me mezclé torpemente, aceptando condolencias y desviando preguntas sobre cómo me encontraba. Todos parecían tensos, las conversaciones se detenían abruptamente cuando me acercaba. Lo atribuí a que la gente no sabía cómo actuar alrededor de una viuda recién hecha. Después de 30 minutos incómodos, Cassandra salió de la casa llevando a Lucas en su cadera. Llevaba un vestido nuevo que nunca había visto antes, su cabello recién iluminado. Lucas se veía adorable con una pequeña camisa abotonada y pajarita, sus piernas regordetas pateando con entusiasmo ante toda la atención. Cassandra apenas me reconoció mientras colocaba a Lucas en su trona. Parecía llena de energía, casi aturdida, moviéndose por el jardín con una confianza inusual. El invitado experimentó una cuchara contra su taza pidiendo la atención de todos. Gracias a todos por venir a celebrar el día especial de Lucas, comenzó, su voz resonando por todo el jardín. Este último año ha estado lleno de sorpresas y desafíos, como muchos de ustedes saben. Los invitados intercambiaron miradas. Mi madre de repente se interesó mucho por sus zapatos. He estado guardando un secreto, continuó Cassandra, colocando una mano sobre la cabeza de Lucas, uno que ya no puedo ocultar, especialmente después de los acontecimientos recientes. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Algo andaba muy mal. Lucas no es hijo de Tyler, anunció, sus ojos encontrándose con los míos al otro lado del jardín. Es hijo de Adam. El mundo pareció detenerse. Oí jadeos a mi alrededor, sentí a mi padre ponerse rígido a mi lado, pero todo era ruido de fondo para el rugido en mis oídos. El marido de Bridget y yo tuvimos una breve aventura hace 2 años, continuó Cassandra, su voz firme y ensayada. Fue un error, un momento de debilidad para ambos. Nunca quisimos herir a nadie, pero estas cosas pasan. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Mi hermana estaba afirmando que se había acostado con mi marido, que su hijo, el sobrino al que había cuidado con cariño, era en realidad hijo de Adam. Era tan absurdo que casi me reía a carcajadas. Cassandra no había terminado. Metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado. Adam sabía la verdad sobre Lucas. Antes de morir, actualizó su testamento. Levantó el papel. Quería que se proveyera a su hijo. Este testamento establece que la mitad de la casa que Adam y Bridget poseían debe ir a Lucas como su hijo biológico. Todos los ojos en el jardín se volvieron hacia mí. Podía ver la lástima, la curiosidad morbosa, la incomodidad. Mis padres parecían afligidos, y mi padre medio levantado, como si no estuviera seguro de si debía intervenir. Y entonces, para sorpresa de todos, incluida la mía, sentí una sonrisa tirando de mis labios. No una sonrisa feliz, sino del tipo que viene cuando algo es tan escandalosamente falso que se vuelve casi cómico. Apreté los labios, tratando de contener la risa inapropiada que burbujeaba dentro de mí. Oh, ya veo, dije finalmente, mi voz tranquila e incluso. Bebí un sorbo de agua para ganar tiempo para reprimir el impulso de reírme en la cara de mi hermana. ¿Puedo ver este testamento, Cassandra? Su expresión confiada vaciló ligeramente. Claramente no había esperado esta reacción. Lentamente, se acercó y me entregó el documento, una página mecanografiada con lo que parecía ser la firma de Adam en la parte inferior. Lo escaneé rápidamente, notando inconsistencias inmediatamente. El lenguaje formal era completamente erróneo, nada como los documentos legales que había visto a Adam traer a casa. Y la firma, aunque similar a la de Adam, estaba claramente falsificada. El trazo de conexión entre la A y la D era incorrecto. El florecimiento final demasiado pronunciado. Doblé cuidadosamente el papel y se lo devolví. Gracias por compartir esto conmigo. Creo que necesito irme ahora. ¿Eso es todo?, preguntó Cassandra, la confusión evidente en su voz. ¿No vas a decir nada más? No ahora mismo, respondí con calma, recogiendo mi bolso. Este es el día de Lucas. Podemos discutir esto en privado más tarde. Me despedí de mis padres, conmocionados, prometiéndoles llamarlos pronto. Mientras caminaba hacia mi coche, podía oír los murmullos detrás de mí, la atmósfera festiva completamente destrozada. Una vez dentro de mi coche, a salvo de miradas, finalmente solté la risa que había estado amenazando con escapar.
Empezó pequeña, luego creció hasta que las lágrimas corrían por mi cara. No lágrimas de alegría, sino una extraña mezcla de dolor, ira e incredulidad ante la audacia de mi hermana. Porque había algo que Cassandra no sabía, algo que Adam y yo nunca habíamos compartido con nadie, algo que hacía que su elaborada mentira no solo fuera hiriente, sino imposible. La verdad sobre Adam y Cassandra comenzó hace 3 años, mucho antes de que Lucas fuera concebido. Habíamos invitado a mi hermana a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una empresa de marketing, su empleo más largo hasta la fecha. Adam había preparado su famosa lasaña, y habíamos abierto una buena botella de vino. Fue una noche agradable hasta que me excusé para atender una llamada de trabajo de un cliente que tenía una emergencia de diseño. La llamada duró más de lo esperado, casi 20 minutos hablando con un cliente rico para que colgara una obra de arte. Cuando regresé al comedor, la atmósfera había cambiado. Adam parecía incómodo, y Cassandra estaba sentada mucho más cerca de él que cuando me había ido, con la mano en su brazo, riendo de algo que no había oído. No pensé nada en ese momento. Cassandra siempre había sido afectuosa, y el vino había estado fluyendo libremente. Pero más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, Adam parecía preocupado. «Hay algo que necesito decirte», dijo, sentándose en el borde de nuestra cama. «Y no quiero que cause problemas entre tú y tu hermana, pero tampoco quiero guardarte secretos». Me explicó que mientras yo estaba al teléfono, Cassandra se le había insinuado. Nada dramático, solo comentarios inapropiados sobre lo afortunada que era de tenerlo, seguidos de una sugerencia de que se merecía a alguien que pudiera apreciarlo de verdad. Cuando él la rechazó, ella se lo tomó a broma, diciendo que yo era demasiado sensible si él pensaba que hablaba en serio. Me dolió, pero no me sorprendió del todo. Cassandra siempre había traspasado los límites. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, algo causado por el vino y su habitual naturaleza competitiva, pero no fue aislado. Durante los meses siguientes, Cassandra encontró formas de tocar a Adam cuando yo no estaba mirando, envió mensajes de texto que caminaban por la línea entre amistoso y coqueto, y una vez apareció en su oficina sin ser invitada, pidiéndole que almorzara con ella. Cada vez, Adam mantuvo suave pero firmemente los límites y me lo contó inmediatamente después. Después del incidente de la oficina, confrontamos a mis padres sobre el comportamiento de Cassandra. No salió bien. Sugirieron que Adam estaba malinterpretando gestos amistosos y que Cassandra solo lo admiraba como a un hermano. Mi madre incluso sugirió, con buenas intenciones pero terrible juicio, que quizás Adam se sentía halagado por la atención y exageraba la situación. Esa noche, Adam y yo tomamos una decisión. Crearíamos distancia de Cassandra sin causar una ruptura familiar. Rechazamos las invitaciones que la incluían, nos aseguramos de no estar nunca a solas con ella, y Adam bloqueó su número en su teléfono después de que ella le enviara un mensaje nocturno particularmente sugerente. Luego vino el problema médico que lo cambió todo. Adam había estado experimentando dolor durante semanas antes de finalmente ver a un urólogo. El diagnóstico fue un varicocele, una dilatación de las venas dentro del escroto que requería cirugía. El procedimiento salió bien, pero hubo una complicación. El médico recomendó una vasectomía durante la misma cirugía debido a la naturaleza extensa del varicocele y el potencial de recurrencia. Fue una decisión difícil, especialmente dadas nuestras luchas anteriores contra la infertilidad, pero estuvimos de acuerdo en que era la elección correcta para la salud de Adam. La vasectomía se realizó 2 años antes de que Lucas fuera concebido. Mantuvimos esta información médica en privado. Incluso nuestros padres no lo sabían. Después de años de preguntas invasivas sobre nuestra condición de personas sin hijos, habíamos aprendido a proteger nuestra privacidad en torno a los problemas reproductivos. Las únicas personas que lo sabían éramos Adam, yo misma y los médicos de Adam. Después de la cirugía, mientras Adam se recuperaba, hizo una predicción que pareció paranoica en ese momento. Cassandra no ha terminado, dijo, sentado en nuestro jardín con una bolsa de hielo colocada discretamente. Tengo la sensación de que algún día podría intentar algo más drástico. Me reí, pero Adam hablaba en serio. La semana siguiente, concertó una cita con nuestro abogado de familia, James Wilson. Fui con él, escuchando mientras Adam detallaba el comportamiento de Cassandra y su reciente procedimiento médico. James recomendó documentar todo,
los avances no deseados, los registros médicos que confirmaban la vasectomía, incluso los mensajes de texto y los correos electrónicos de Cassandra. Nunca se sabe lo que podría llegar a ser relevante, aconsejó James. Es mejor tener la documentación y no necesitarla nunca que desear haberla tenido más tarde. Seguimos su consejo, creando un archivo de todo lo relacionado con la situación. Adam también actualizó su testamento correctamente a través de canales oficiales, asegurándose de que todo me llegara a mí en caso de su muerte. James guardó copias de todos los documentos, y nosotros colocamos los originales en una caja de seguridad en nuestro banco. Por si acaso, había dicho Adam cuando cerramos la caja, aunque planeo estar presente para lidiar con cualquier drama de Cassandra durante al menos otros 50 años. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Lucas, conduje directamente al banco. El gerente, que nos conocía a Adam y a mí desde hacía años, expresó sus condolencias mientras me conducía a la bóveda. Me senté sola en la pequeña sala de visión y abrí la caja que Adam y yo habíamos llenado con lo que él llamaba en broma nuestro kit de preparación para desastres. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba, el testamento legítimo de Adam, notariado y debidamente ejecutado, dejándome todo a mí, los registros médicos que detallaban su vasectomía 2 años antes de la concepción de Lucas, lo que hacía biológicamente imposible que él fuera el padre, un diario que Adam había llevado documentando cada interacción inapropiada con Cassandra, incluyendo fechas, horas y citas exactas, copias impresas de los mensajes de texto que ella le había enviado, una carta de nuestro abogado confirmando que había sido testigo del testamento legítimo de Adam y estaba disponible para verificar su autenticidad. Y en el fondo de la caja, un sobresellado con mi nombre escrito con la familiar letra de Adam. Con dedos temblorosos, lo abrí y empecé a leer. Mi querida Bridget. Si estás leyendo esto, algo me ha sucedido y has necesitado acceder a estos documentos. Espero que sea dentro de muchos años, cuando seamos viejos y canosos y las travesuras de Cassandra no sean más que un recuerdo lejano del que nos reímos. Pero si no es así, si ha ocurrido lo peor y ha intentado herirte en mi ausencia, por favor, debes saber que intenté prepararme para cada posibilidad. Utiliza estos documentos para protegerte. Sé lo mucho que valoras a la familia, lo leal que eres a aquellos que amas. Pero mereces ser protegida de aquellos que se aprovecharían de ese hermoso corazón tuyo. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, debes saberlo, Adam. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía sus palabras, sintiendo su amor y protección extendiéndose hacia mí incluso después de la muerte. Mi práctico y considerado marido había previsto esto, quizás no el escenario específico, pero sí la posibilidad de que Cassandra pudiera intentar utilizar su muerte en su beneficio. Con cuidado, devolví todo a la caja, excepto lo que necesitaba, copias de los registros médicos, el testamento legítimo y las entradas seleccionadas del diario. Luego llamé a James Wilson y concerté una cita para esa tarde. La oficina de abogados de James Wilson estaba en una casa de piedra rojiza convertida en el centro de Boston, el tipo de lugar que exudaba viejo dinero y discreción. Solo había estado allí un puñado de veces con Adam, pero la recepcionista me reconoció inmediatamente, su expresión se suavizó con simpatía. «Señor Preston», dijo, poniéndose de pie para saludarme. «El señor Wilson la está esperando. Por favor, acepte mis condolencias por su pérdida». James tenía unos 60 años, con el pelo plateado y las gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Había sido el mentor de Adam cuando Adam se unió por primera vez a la firma, y habían mantenido una estrecha amistad incluso después de que Adam se trasladara a otra práctica. Se levantó cuando entré, dando la vuelta a su escritorio para abrazarme brevemente. «Bridget», dijo, indicándome que me sentara. Me destrozó escucharlo de Adam. Era uno de los buenos. Lo era, estuve de acuerdo, mi voz se quebró un poco, y parece que también tenía razón al prepararse para lo peor con mi hermana. Le expliqué lo que había sucedido en la fiesta de cumpleaños, mostrándole el testamento falsificado que Cassandra había presentado. James lo examinó, su expresión se volvió cada vez más preocupada. «Esta es una falsificación amateur», dijo finalmente. «El lenguaje es totalmente erróneo, y la firma, aunque similar, nunca resistiría el análisis de un experto. Pero el hecho de que haya creado esto es profundamente preocupante.
Le mostré los documentos de la caja de seguridad, los registros médicos que confirmaban la vasectomía de Adam, el testamento legítimo y el diario de Adam que documentaba el comportamiento de Cassandra a lo largo de los años. Adam no era nada si no era minucioso, dijo James, revisando los materiales. Estos registros médicos por sí solos desmienten su afirmación sobre la paternidad de Lucas. La vasectomía se realizó 2 años antes de que el niño fuera concebido. Es biológicamente imposible que Adam sea el padre. ¿Qué debo hacer?, pregunté. No quiero humillarla públicamente, pero no puedo dejar que se quede con la mitad de nuestra casa basándose en una mentira. James se reclinó en su silla. Teniendo en cuenta todo, primero, necesitamos más información. Recomiendo contratar a un investigador privado para que investigue la situación actual de Cassandra. Es probable que haya una motivación más allá de la simple crueldad aquí. La gente rara vez intenta un fraude de esta naturaleza sin presión financiera. Recomendó a Frank Delany, un exdetective de policía que ahora trabajaba como investigador privado, a menudo en casos para la firma. Estuve de acuerdo, y James hizo la llamada inmediatamente, explicando la situación a grandes rasgos. Frank llegó 1 hora más tarde, un hombre fornido con acento de Boston y una actitud sensata. Tomó notas detalladas mientras le explicaba la situación, haciendo preguntas puntuales sobre la relación, la historia, el empleo y la situación financiera de Cassandra. Me di cuenta de lo poco que sabía en realidad sobre las circunstancias actuales de mi hermana. Nos habíamos distanciado aún más desde el nacimiento de Lucas, con mis intentos de involucrarme como tía a menudo rechazados o dados por sentados. Necesitaré unos días, dijo Frank cuando terminé. Mi enfoque preliminar se centrará en su situación financiera y en la relación con el padre real del niño. ¿Hay algo más que pueda decirme sobre él? Compartí lo poco que sabía sobre Tyler, el camarero con el que Cassandra había estado saliendo cuando se quedó embarazada. Solo le había conocido un puñado de veces, y parecía desinteresado en las reuniones familiares. La última vez que supe, todavía estaban juntos, pero rara vez lo menciona ya, dije. No estuvo en la fiesta ayer, lo cual me pareció extraño para el padre del cumpleañero. Frank asintió, haciendo otra nota. Ese es un buen punto de partida. Estaré en contacto pronto. 3 días después, Frank llamó, solicitando una reunión en la oficina de James. Cuando llegué, ambos hombres estaban revisando documentos esparcidos por la mesa de conferencias. Señor Preston, comenzó Frank una vez que nos sentamos, he descubierto alguna información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Cassandra se encontraba en una situación financiera desesperada. Había acumulado más de $75,000 en deudas, repartidas entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas de Lucas, que había necesitado una cirugía por un defecto cardíaco poco después de su nacimiento. Su calificación crediticia era pésima, y había sido rechazada para 3 préstamos adicionales solo en el último mes. También se enfrenta al desahucio. Frank continuó deslizando un documento a través de la mesa. Esta es una copia del aviso que presentó su casero la semana pasada. Tiene hasta el final del mes para pagar 4 meses de alquiler atrasado o desalojar la propiedad. En cuanto a Tyler, aparentemente había abandonado a Cassandra y a Lucas poco después del nacimiento, mudándose a Seattle con una nueva novia. Estaba pagando una manutención infantil mínima, apenas $200 al mes, e incluso eso de forma irregular. También encontré esto, dijo Frank, mostrando copias impresas de mensajes de texto. Ha estado contando a sus amigos sus planes de reclamar parte de su casa durante semanas. Estos son mensajes entre ella y una amiga llamada Jenny. Reconozco el nombre como la mujer que había abierto la puerta en la fiesta. Los mensajes eran condenatorios. La muerte de Adam es terrible, pero quizás sea finalmente mi oportunidad de conseguir lo que merezco. Esa casa vale al menos $800,000 ahora. Si lo juego bien, tendré un buen fondo para Lucas y para mí. El testamento está casi listo. Mi amigo Dave es bueno con Photoshop y encontró una muestra de la firma de Adam en línea de alguna subasta benéfica. Parece totalmente legítimo. Bridget siempre ha sido la niña de oro. Es hora de que yo obtenga mi parte. Ella tuvo 11 años con un gran tipo. Lo menos que puede hacer es compartir la riqueza ahora que él se ha ido.
Me sentí físicamente enferma al leer la calculada frialdad de las palabras de mi hermana. Esto no era solo oportunismo. Era un fraude premeditado diseñado para capitalizar mi dolor. Hay más, dijo Frank suavemente. Hice una verificación de antecedentes de Tyler Martin, el padre real. Tiene antecedentes de cargos de violencia doméstica de una relación anterior y actualmente tiene una orden de arresto por manutención infantil impaga para otro niño en New Hampshire. No es alguien que querrías cerca de tu sobrino. Me senté en un silencio atónito, tratando de procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada. Estaba dispuesta a destruir la reputación de Adam y nuestro matrimonio para resolver sus problemas financieros, y su elección de parejas había puesto a Lucas en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté, mirando entre James y Frank. No puedo exponer todo esto públicamente. Lucas es inocente en todo esto. Sigue siendo mi sobrino. James se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Tienes varias opciones, Bridget. Podríamos presentar cargos contra Cassandra por intento de fraude y falsificación. Eso probablemente resultaría en sanciones penales para ella, posiblemente incluso tiempo en la cárcel dada la cantidad de dinero involucrada. Continuó, viendo mi angustia. O, podríamos manejar esto en privado. Confrontarla con la evidencia, requerirle que se retracte de sus afirmaciones, y potencialmente llegar a un acuerdo que te proteja tanto a ti como al niño. Salí de la reunión con el corazón apesadumbrado y una carpeta llena de evidencia. Esa noche, llamé a mi terapeuta, la doctora Laurel Chen, a quien había estado viendo desde la muerte de Adam, y concerté una sesión de emergencia. En su tranquila oficina llena de plantas, descargué toda la situación. Estoy tan enojada que apenas puedo ver con claridad, admití. Pero Lucas es solo un bebé. Nada de esto es su culpa. Y a pesar de todo, Cassandra sigue siendo mi hermana. ¿La doctora? Chen escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre mi relación con Cassandra a lo largo de nuestras vidas. Parece que este patrón de competencia y manipulación ha existido desde la infancia, observó. La situación actual es una escalada, no una anomalía. ¿Qué harías tú?, pregunté desesperadamente. No puedo decirte qué decisión tomar, respondió. Pero sí diré que la compasión no significa permitir que te victimicen. Puedes ser amable mientras estableces límites y consecuencias firmes. Después de mucha reflexión, decidí un curso de acción. Confrontaría a Cassandra en privado con toda la evidencia, ofreciéndole una opción: enfrentarse a posibles consecuencias legales por su fraude, o aceptar un compromiso que proveería para Lucas mientras requería responsabilidad por su parte. Con renovada determinación, llamé a Cassandra a la mañana siguiente. Necesitamos hablar sobre el testamento, dije cuando contestó. ¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Solo tú, sin Lucas. Sabía que entrarías en razón, respondió, sonando presuntuosamente satisfecha. Estaré allí a las 2. Pasé la mañana preparándome para la visita de Cassandra, organizando los documentos en un orden lógico y configurando dispositivos de grabación por consejo de James. Massachusetts es un estado de consentimiento de dos partes, me había advertido. Así que no puedes grabarla en secreto, pero puedes pedir su permiso al comienzo de tu conversación, enmarcándolo como una forma de asegurar que ambos tengan un registro de cualquier acuerdo alcanzado. A las 2 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, estabilizándome antes de abrir la puerta. Cassandra estaba de pie en el porche luciendo impecable con un atuendo nuevo, su confianza evidente en su postura. Entra, dije, guiándola a la sala de estar donde había colocado 2 sillas enfrentadas, una mesa de café entre ellas con una grabadora, vasos de agua y una carpeta de documentos. Espero que no te importe si grabamos nuestra conversación. Parece prudente dada la naturaleza legal de lo que estamos discutiendo. Cassandra dudó solo brevemente antes de asentir. Claro, lo que te haga sentir cómoda, aunque creo que esto puede ser bastante sencillo. El testamento es claro. Encendí la grabadora, indicando la fecha y la hora y confirmando el consentimiento de Cassandra para ser grabada. Luego me recliné, estudiando el rostro de mi hermana. Antes de que discutamos el testamento, me gustaría entender exactamente qué estás afirmando que sucedió entre tú y Adam.
Cassandra se lanzó a contar una historia bien ensayada sobre una supuesta aventura hace 2 años. Según su versión, ella y Adam habían conectado durante un periodo en el que él y yo estábamos teniendo problemas. Afirmó que se reunieron varias veces en un hotel del centro, que Adam había confesado su infelicidad en nuestro matrimonio, y que Lucas fue concebido durante estos encuentros. Él siempre tuvo la intención de decírtelo, dijo, con los ojos muy abiertos con una sinceridad practicada. Pero entonces, Lucas nació con la enfermedad cardíaca, y él no quería añadir estrés a la situación. Sin embargo, prometió que proveería para su hijo. Escuché sin interrumpir, notando las inconsistencias en su cronología y los detalles que contradecían lo que sabía sobre el horario de Adán durante ese periodo. Cuando terminó, comencé a hacer preguntas. ¿En qué hotel se reunieron?, pregunté. El mandarín oriental respondió rápidamente. ¿Y qué habitación recuerdas? Vaciló ligeramente. Estaba en un piso alto. No recuerdo el número exacto. ¿Qué días de la semana solían reunirse? ¿Los martes? ¿A veces los jueves? Cuando él te decía que estaba trabajando hasta tarde, continué con preguntas cada vez más específicas. ¿Qué solía pedir Adam del servicio de habitaciones? ¿Qué lado de la cama prefería? ¿Se duchaba antes o después? Detalles que solo alguien que realmente había sido íntimo con Adam sabría. Cassandra se puso cada vez más nerviosa, sus respuestas se volvieron vagas o contradictorias. ¿Por qué importa todo esto? Finalmente espetó. El punto es que Lucas es hijo de Adam, y el testamento prueba que Adam quería proveer para él. En realidad, dije con calma, abriendo mi carpeta, ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Coloqué los registros médicos sobre la mesa entre nosotras. 2 años antes de que Lucas fuera concebido, Adam se sometió a una vasectomía después de una cirugía por un varicocele. Fue completamente exitosa, confirmada por pruebas de seguimiento. Era físicamente imposible para él engendrar un hijo después de ese procedimiento. El rostro de Cassandra perdió color. Cogió los registros médicos con manos temblorosas, escaneando el lenguaje clínico y las fechas. Esto podría ser falsificado, dijo débilmente. No lo son, respondí, y el médico de Adam está preparado para testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso es solo el comienzo. A continuación, produje el testamento legítimo, notariado y debidamente registrado en el tribunal. Este es el testamento real de Adam, preparado por James Wilson y atestiguado por 2 socios de su firma. Como puedes ver, me deja todo a mí sin mencionar a Lucas. La confianza de Cassandra se estaba desmoronando visiblemente, pero intentó recuperarse. Debe haberlo cambiado después de que esto fuera redactado. El testamento que tengo es más reciente. El testamento que tienes, dije con calma, es una falsificación, una mala, podría añadir. James ya ha identificado múltiples inconsistencias legales en el lenguaje, y la firma es claramente falsa. Crear un testamento fraudulento es un delito grave en Massachusetts, punible con hasta 5 años de prisión. Continué presentando metódicamente la evidencia, el diario de Adam que documentaba sus avances inapropiados, los mensajes de texto entre ella y Jenny discutiendo el plan, y finalmente, el informe de la investigación de Frank que detallaba sus problemas financieros, el aviso de desalojo y el abandono de Tyler. Lo sabemos todo, Cassandra, dije mientras se sentaba en un silencio atónito. La pregunta ahora es qué sucede a continuación. Durante un largo momento, no habló. Entonces, para mi sorpresa, comenzó a llorar, no las lágrimas teatrales que la había visto usar para manipular a nuestros padres, sino sollozos profundos que sacudían su cuerpo. No sabía qué más hacer, dijo finalmente entre jadeos. Voy a quedarme sin hogar. Lucas y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Tyler nos dejó sin nada. Las facturas médicas siguen llegando. ¿Así que decidiste destruir la reputación de Adam?, pregunté, mi voz endureciéndose, para decirle a todo el mundo que me engañó, para falsificar documentos legales. Estaba desesperada, gritó, su tristeza convirtiéndose en ira. Tú tienes todo. Esta gran casa, un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Qué tengo yo? Un bebé con una enfermedad cardíaca, $75.000 en deudas y un aviso de desalojo.
Intenta tomar buenas decisiones en esa situación. Su arrebato quedó suspendido en el aire entre nosotras. La honestidad cruda de ello, despojada de la manipulación y las mentiras, alcanzó algo en mí, no el perdón, todavía no, pero quizás la comprensión. Lucas. ¿El hijo de Tyler, no es así?, pregunté más suavemente. Asintió, secándose los ojos. Sí, Adam nunca me tocó. No así. Sí lo intenté con él hace años. Él siempre me rechazó inmediatamente. Era irritantemente leal a ti. ¿Y el testamento? Mi amigo Dave me ayudó a crearlo. Él hace diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Iba a usarlo para presionarte para que me dieras dinero. Nunca pensé que lo investigarías tan a fondo. Apagué la grabadora y me recliné, considerando mi próximo movimiento. Cassandra me observó nerviosamente, claramente esperando lo peor. Podría presentar cargos, dije finalmente. Lo que hiciste fue ilegal, por no mencionar cruel y calculado. Asintió miserablemente. Lo sé, pero eso dañaría a Lucas, continué. Y a pesar de todo, es mi sobrino. Lo amo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando directamente. Así que, esto es lo que va a suceder. Vas a decirle a todo el mundo la verdad, que mentiste sobre la aventura, que Lucas no es hijo de Adam, y que falsificaste el testamento. Te disculparás públicamente conmigo y con la memoria de Adam. ¿Y luego qué?, preguntó, su voz pequeña. Seguiremos siendo desalojados. No he terminado, dije. A cambio de tu confesión completa y un acuerdo legal para no intentar nunca más algo como esto, te ayudaré a ti y a Lucas, no dándote la mitad de mi casa, sino estableciendo un fondo fiduciario para la educación y las necesidades médicas de Lucas y ayudándote a encontrar una vivienda estable. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Por qué harías eso después de lo que hice? No por ti, dije honestamente. Por Lucas, y porque Adam querría que ayudara a su sobrino, incluso si la madre de ese sobrino intentó destruir su reputación. Habrá condiciones, continué. Entrarás en terapia y asesoramiento financiero. Mantendrás un empleo estable, y me permitirás ser parte de la vida de Lucas para asegurar que está siendo atendido adecuadamente. Si violas alguna de estas condiciones, el apoyo se detiene inmediatamente. Cassandra se quedó callada por un largo momento, procesando todo. No merezco tu ayuda, dijo finalmente. No estuve de acuerdo, no la mereces, pero Lucas merece un hogar estable y atención médica, y yo merezco tener la memoria de mi marido sin mancha. Esta solución nos da a ambos lo que necesitamos. Después de discutir más detalles, Cassandra aceptó mis términos. Nos reuniríamos con James al día siguiente para formalizar el acuerdo, y ella haría su confesión pública en una cena familiar el fin de semana siguiente. Mientras la acompañaba a la puerta, se detuvo en el umbral. De verdad lo siento, Bridget. He estado celosa de ti toda mi vida. Todo siempre pareció llegar tan fácilmente a ti. Nada en mi vida ha sido fácil, respondí. Simplemente nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Quizás es hora de que empieces. La cena familiar que organicé para el sábado por la noche fue tensa desde el principio. Mis padres llegaron temprano, mi madre trajo su lasaña de autor como una ofrenda de paz. No sé de qué se trata esto, dijo mientras colocaba el plato en mi mostrador, pero Cassandra nos ha estado llamando llorando diciendo que la estás obligando a asistir a algún tipo de reunión familiar. Espera hasta que todos estén aquí, respondí, sirviéndole una copa de vino. Esto necesita ser abordado una vez, con todos presentes. A las 7, estábamos todos sentados alrededor de la mesa de mi comedor, mis padres, Cassandra, sin Lucas, que estaba con una niñera, y yo. James me había aconsejado que grabara también esta conversación, y una pequeña grabadora estaba en el centro de la mesa. Gracias a todos por venir, comencé después de explicar la grabación. Le he pedido a Cassandra que comparta información importante con ustedes. Cassandra, mi hermana, parecía pálida e incómoda, su confianza habitual en ninguna parte. Miró fijamente su plato mientras hablaba. Mentí sobre que Lucas era hijo de Adam, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Adam y yo nunca tuvimos una aventura.
Lucas es hijo de Tyler, y yo falsifiqué el testamento que mostré en la fiesta de cumpleaños. Mis padres la miraron en estado de shock. ¿Pero por qué harías tal cosa?, exigió mi padre. ¿Tienes alguna idea de lo que esa afirmación le hizo a tu hermana? A la reputación de Adam, Cassandra explicó su desesperada situación financiera, su voz ganando fuerza a medida que detallaba las deudas crecientes, el abandono de Tyler y el aviso de desalojo. Mientras hablaba, pude ver la expresión de mi madre cambiando de shock a simpatía. Oh, cariño, dijo cuando Cassandra terminó. ¿Por qué no viniste a nosotros por ayuda? No necesitabas inventar mentiras tan terribles. ¿Me habrían dado $400.000? Preguntó Cassandra sin rodeos, porque eso es lo que habría conseguido si mi plan hubiera funcionado, la mitad del valor de la casa de Bridget. Por supuesto, no podríamos darte ese tipo de dinero, dijo mi padre. Pero podríamos haber ayudado con el alquiler, al menos temporalmente. En cambio, elegiste intentar defraudar a tu propia hermana mientras ella estaba llorando a su marido. Sé que estuvo mal, admitió Cassandra. Bridget ya lo ha dejado muy claro. Ella tiene la evidencia para presentar cargos contra mí si quisiera. Mi madre se volvió hacia mí alarmada. No le harías eso a tu propia hermana, ¿verdad, Bridget? Sentí un destello de frustración ante su defensa inmediata de Cassandra. Incluso ahora, dije con firmeza. Lo que hizo no solo fue inmoral, sino ilegal. La falsificación y el fraude son delitos graves. Pero ella es familia, insistió mi madre. Y tiene a Lucas en quien pensar. Yo también soy familia, respondí, mi voz elevándose ligeramente. Tu hija, también, la que acaba de perder a su marido y luego tuvo que defender su memoria contra falsas acusaciones de infidelidad. ¿Dónde estaba tu preocupación por mí en todo esto? Mi padre parecía incómodo, moviéndose en su asiento. Por supuesto, nos preocupamos por ti, Bridget, pero Cassandra siempre ha necesitado más ayuda, más guía. ¿Y de quién es la culpa?, pregunté. La han estado sacando de sus malas decisiones toda su vida. Quizás si le hubieran permitido enfrentar las consecuencias ocasionalmente, no habría escalado a un comportamiento criminal. Mi madre jadeó. Eso no es justo, Bridget. Siempre las hemos tratado a ustedes dos por igual. Cassandra sorprendentemente negó con la cabeza. No, mamá, no lo has hecho. Bridget tiene razón. Siempre pusiste excusas por mí. Siempre encontraste formas de arreglar mis errores. No me ayudó. Simplemente me hizo pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mis padres parecían atónitos ante esta admisión. Quizás por primera vez, Cassandra estaba asumiendo la responsabilidad en lugar de desviar la culpa. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó mi padre, mirando entre nosotras. Cassandra va a ir a la cárcel. No, dije, he decidido no presentar cargos bajo ciertas condiciones. Esbocé el acuerdo al que Cassandra y yo habíamos llegado con la ayuda de James, el fondo fiduciario para Lucas, los requisitos de terapia y asesoramiento financiero, y la condición de empleo estable. Eso es muy generoso, dijo mi padre, luciendo aliviado. Especialmente después de lo que hizo. Es más que generoso, Cassandra estuvo de acuerdo en voz baja. Es más de lo que merezco. Bueno, dijo mi madre, animándose, todo esto está funcionando para lo mejor. Cassandra se ha disculpado, Bridget está ayudando con Lucas, y podemos dejar este feo asunto atrás. No es tan simple, mamá, dije con firmeza. Aquí se ha roto la confianza. La curación llevará tiempo, si es que sucede. Y es necesario que haya límites en el futuro. ¿Qué tipo de límites?, preguntó, luciendo preocupada. Para empezar, necesito que ambos dejen de habilitar el comportamiento de Cassandra. No más rescates, no más excusas. Necesita mantenerse en pie por sí misma con el apoyo apropiado que no perpetúe la dependencia. Mi padre asintió lentamente. Eso parece razonable. Y necesito que respeten que mi relación con Cassandra será diferente ahora. Estoy involucrada en la vida de Lucas porque lo amo y quiero lo mejor para él. Pero Cassandra y yo no seremos tan cercanas como lo fuimos una vez, al menos no por mucho tiempo. Mi madre parecía angustiada. Pero somos familia.
Necesitamos permanecer unidas, especialmente ahora. Ser familia no significa tolerar el abuso, mamá, dije suavemente. Lo que hizo Cassandra fue abusivo. Intentó usar mi dolor para manipularme, para aprovecharse de mí en mi momento más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de una familia. El resto de la cena fue silenciosa, con mis padres procesando esta nueva realidad. Cuando se fueron, mi padre me abrazó fuertemente, susurrando, estoy orgulloso de ti, Bridget. Adam también lo estaría. Mi madre también me abrazó, pero sus ojos ya estaban tristes, llorando la dinámica familiar idealizada que siempre había pretendido que tuviéramos. Cassandra fue la última en irse. En la puerta, vaciló. De verdad lo siento, Bridget dijo de nuevo, no solo por el testamento y las mentiras, sino por todo, por los años de competencia y celos, por no ser la hermana que te merecías. Lo sé, respondí. Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste estas decisiones. Lucas merece una madre que sea emocionalmente saludable y honesta. ¿Crees que alguna vez me perdonarás? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este nuevo camino, por el bien de Lucas, y quizás algún día también por el nuestro. El viaje a casa con mis padres fue silencioso. Cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Sabía una cosa con certeza, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero quizás, con el tiempo, podría ser algo más saludable, construido sobre la honestidad en lugar de la ilusión. Un año después de la muerte de Adam, estaba de pie en nuestro jardín, viendo cómo los bulbos de primavera empujaban a través del suelo. Los narcisos que Adam había plantado el otoño anterior estaban floreciendo, una explosión de amarillo contra el césped recién verde. Sentí un dolor agridulce al verlos, sabiendo que los había puesto en la tierra con la esperanza de verlos florecer. Tanto había cambiado en ese año. El fondo fiduciario para Lucas estaba establecido y ya estaba ayudando con sus necesidades médicas continuas. Su enfermedad cardíaca, aunque requería supervisión, estaba respondiendo bien al tratamiento, y estaba creciendo hasta convertirse en un niño pequeño alegre y curioso. Cassandra había sorprendido a todos al abrazar verdaderamente las condiciones de nuestro acuerdo. 6 meses de terapia la habían ayudado a reconocer patrones de comportamiento derivados de la infancia, la necesidad constante de competir conmigo, el autosabotaje que había caracterizado muchas de sus decisiones. Había encontrado un empleo estable como gerente de oficina en una práctica dental, un trabajo que proporcionaba estabilidad y beneficios. Nuestra relación seguía siendo formal pero cordial. Veía a Lucas regularmente, llevándolo de excursión al parque o al museo de los niños. Cassandra y yo no pretendíamos ser cercanas, pero habíamos encontrado una manera de coexistir pacíficamente por el bien de Lucas. Mis padres habían luchado inicialmente con los nuevos límites que había establecido. A mi madre especialmente le resultó difícil aceptar que sus hijas no tuvieran la relación cercana que siempre había imaginado. Pero con el tiempo, ellos también se habían adaptado, aprendiendo a apoyar a Cassandra sin habilitar su dependencia. En cuanto a mí, el grupo de apoyo para el duelo al que me había unido poco después de la muerte de Adam se había convertido en un salvavidas. 12 extraños, unidos por la pérdida, se habían convertido en amigos, entendiéndose mutuamente en formas en que incluso familiares y amigos bien intencionados no podían. Nos reuníamos semanalmente, compartiendo nuestros viajes a través del duelo, celebrando pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente a través de los inevitables contratiempos. 3 meses después de la confrontación con Cassandra, había establecido la Fundación Adam Preston para la Educación Legal, proporcionando becas a estudiantes de entornos desfavorecidos interesados en el derecho corporativo. Me daba un propósito ver el legado de Adam continuar en las carreras de jóvenes abogados idealistas que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad de ingresar a la profesión. Viejos amigos se habían intensificado en formas que nunca podría haber anticipado. Los socios legales de Adam me llamaban regularmente, invitándome a cenas y eventos, asegurándose de que no estuviera aislada en mi dolor. Mi compañera de cuarto de la universidad Sara volaba desde Chicago mensualmente solo para pasar los fines de semana conmigo, a veces sin hacer nada más que ver películas y pedir comida para llevar. Y luego estaba Michael. Lo conocí en una recaudación de fondos para la fundación 6 meses después de la muerte de Adam.
Era profesor de ética en la Universidad de Boston, reflexivo y amable con un tranquilo sentido del humor que me recordaba a Adam en algunos aspectos. Empezamos como amigos, compartiendo un café después de las reuniones de la fundación, luego gradualmente pasamos a cenas ocasionales. Fue diferente de lo que tuve con Adam, como debería ser. Michael entendió que Adam siempre sería parte de mi vida, que amar de nuevo no significaba reemplazar lo que vino antes. Nos estábamos tomando las cosas con calma, ambos cautelosos pero esperanzados. De pie en el jardín esa mañana de primavera, reflexioné sobre todo lo que Adam me había enseñado, no solo durante nuestros años juntos, sino incluso después de que se hubiera ido. Su previsión al preparar esos documentos me había protegido cuando estaba en mi momento más vulnerable. Las entradas de su diario habían validado mis experiencias con Cassandra cuando mis propios padres trataron de desestimarlas. Su amor continuó protegiéndome incluso en su ausencia. Había aprendido lecciones difíciles a través de esta prueba, que las relaciones familiares necesitan límites claros para seguir siendo saludables, que la documentación no es solo una precaución legal, sino a veces una necesidad emocional, que el perdón no tiene que significar olvidar o permitir que continúen patrones dañinos, que a veces las personas que esperamos que nos protejan son las de las que necesitamos protección. Pero también había aprendido sobre mi propia fuerza. Me había enfrentado a la traición de Cassandra, navegado por las complejidades legales y tomado decisiones difíciles sobre cómo seguir adelante, todo mientras procesaba la devastadora pérdida de mi marido. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Adam mientras comenzaba a construir una nueva vida para mí. Los narcisos se balanceaban con la brisa primaveral, resistentes después del largo invierno. Pensé en cómo el dolor es así también, no una línea recta, sino una serie de estaciones, cada una trayendo sus propios desafíos e inesperadas bellezas. No era la misma persona que había sido antes de que Adam muriera, antes de la traición de Cassandra. Era más fuerte en algunos aspectos, más cautelosa en otros, pero en última instancia más auténtica en la forma en que abordaba las relaciones y los límites. A veces, las traiciones más dolorosas nos obligan a encontrar una fuerza que nunca supimos que teníamos. No podías haber sabido lo que sucedería después de que te fueras, le dije suavemente al jardín que Adam había amado. Pero de alguna manera, me preparaste para enfrentarlo. Y de esa manera, tu amor me protege aún. Mientras me daba la vuelta para volver a entrar, sentí una sensación de paz que había estado ausente durante tanto tiempo, no porque el dolor se hubiera ido, nunca lo estaría por completo, sino porque había encontrado una manera de llevarlo junto con la esperanza para el futuro. Adam me había dado ese regalo, enseñándome que el amor perdura incluso cuando la persona se ha ido, que la preparación y la honestidad son actos de profundo cariño. Si hay una cosa que compartiría con cualquiera que se enfrente a la traición dentro de su familia, es esto: protéjanse con documentación y límites. Las personas que realmente los aman respetarán esos límites, y los que no lo hagan nunca fueron seguros para que ustedes estuvieran con ellos para empezar. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? Gracias por ver. Cuídense. Buena suerte.